Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Simple Talks del día de hoy. Hoy estoy con mi buen amigo Nicolás Dipache. Él ha sido cofundador de Kulki, en verdad, y tenemos un Simple Talks increíble, en verdad. Yo creo que hoy ya nos vamos a llenar mucha, mucha información de valor, porque vamos a hablar sobre su experiencia en Kulki. En verdad, si no sabían, Kulki es una de las pocas startups peruanas que tuvo un exit, y con exit me refiero a que fue vendido, y no cualquiera, uno de los grupos más grandes del Perú, que es Credit Corp. Así que acá se los presento. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Un saludo muy grande para ti, para toda la comunidad de Inversión Simple y nada, con muchas ganas de conversar contigo y de responder las preguntas que tengas sobre Kulki y lo que quieras. Así que nada, muy buena chamba están haciendo en Inversión Simple. Creo que la parte de divulgación de estos temas son súper importantes, así que los felicito y creo que tienen un lindo recorrido por delante, ¿no? Chévere, Nicolás, muchas gracias, mi bro, muchas gracias. Y nada, me parece un honor tenerte acá. Como había Gracias. comentado inicialmente, son pocas las startups que tienen éxito en Perú. De hecho, es uno de los muy pocos casos que personalmente conozco, y muy feliz pues de que puedas dar tu testimonio, tu experiencia, compartirlo con todos nosotros, sobre todo para emprendedores, ¿no? O sea, si bien esta es una página de inversiones y finanzas personales, yo siempre digo que un emprendimiento también es una inversión. De hecho, es una de las inversiones más seguras que puedan haber porque, bueno, seguras pero a la vez riesgosas, ¿no? Pero seguras en el sentido de que al menos tienes mucho más control sobre el tema que si fuese una inversión tipo en bolsa o bienes raíces, que dependes mucho más del mercado o el rendimiento de otros, ¿no? Así que yo creo que va a ser muy educativa, y quisiera empezar, Nico, con que nos cuentes un poco, para los que no saben, ¿no? Con tus palabras, qué es Kulki y cómo se nació la idea. Dale, buenísimo. Kulki es una plataforma de pagos que principalmente lo que hace es que las empresas acepten pagos con medios de pago de manera mucho más fácil, principalmente con tarjetas Visa, Mastercard y también con otros medios de pago. Nosotros lanzamos la idea de Kulki, la venimos trabajando desde el 2013, el 2013 a través del empresariado de la Universidad del Pacífico. Nosotros, junto con mi socia Amparo, ponemos en idea, en papel para el empresariado, una solución de pagos con la cual sentíamos que cumplíamos, atacábamos el mercado de tres maneras, ¿no? Simplificábamos al emprendedor para que pueda aceptar más rápidos medios de pago, lo cual no lo hacía tan burocrático. Lo segundo es que queríamos bajar los costos a los cuales hoy por hoy estos emprendedores aceptaban medios de pago, porque los veíamos como una de las principales limitantes, ¿no? Para que estos emprendedores empiecen a cobrar. Y por tercer lugar, mejorar la experiencia. Creo que una de las cosas que pusimos bien en el papel, la tesis de la universidad, fue toda la experiencia desde que alguien se afilia a un servicio como a tu socio de pagos en realidad, hasta que creces junto a él, porque al fin y al cabo estás creciendo, le estás trayendo tus ventas, ¿no? En particular. Entonces, eso fue lo que pusimos en papel. Después, fines del 2013, nosotros constituimos la empresa y buscamos nuestra primera inversión, que es la de Huayra. La primera inversión que digamos que nos permite, junto con Amparo, de poder empezar a armar un equipo, que es un equipo que busca ser un equipo técnico. Nosotros, dos administradores de empresa, nos faltaba la pata tecnológica, ¿no? Ok. Eh, una, Importante, es una, súper importante, porque justamente una de las preguntas era como que, ¿qué tantos problemas era abrir una startup si ninguno es programador, ¿no? Si ninguno es experto en coding, en verdad? Y para una plataforma de pagos, que cabe indicar que estamos hablando del año 2013, donde en verdad no había muchos jugadores localmente. De hecho, sí, ¿no? En verdad había muy pocos, ¿no? No sé ni siquiera si Mercado Pago ya estaba, creo que estaba por no. ahí SafetyPay, Estaban Visanet, ya. y aparte eran empresas unimarca, entonces tenías a Visanet procesando la marca Visa y tenías a
procesos MC procesando Mastercard, Amex y Diners, ¿no? Entonces cada uno tenía, digamos, su experiencia propia. Tú como negocio tenías que hacer 2 integraciones para poder procesar con todos los medios de pago. Eh, Claro. y bueno, digamos que eso fue una de las cosas que nosotros veíamos desde el punto de vista experiencia. Ujú. Y cuando entramos al mercado, esto fue en el año 2015, tuvimos 2 años 2 años en los cuales nos dedicamos tiempo completo a poder crear el producto y crear, digamos, las cañerías que nos permitieran tener un producto funcionando. Ujú. Eh, en septiembre del 2015, digamos, lanzamos nuestro primer piloto, ¿no? Con un comercio, con una startup llamada Lucana, que era una startup que procesaba apuestas online de 2 emprendedores bastante interesantes, de los cuales nosotros también aprendimos un montón. Entonces, digamos que tuvimos 2 años de preoperación súper hardcore en ese sentido, en el cual tuvimos que contratar nuestro primer equipo de tecnología, que eran 2 desarrolladores seniors Ok. y un desarrollador junior. Tuvimos que hacer los acuerdos con los bancos para poder procesar las marcas. Bueno, todo esto como la inversión inicial, ¿no? Con la Y de creo que Wire. eso, con la de Wire, y es súper Claro. importante como que eso nos dio como que el tiempo, compramos tiempo, ¿no? O sea, creo que ese es Y quisiera andar un poco más en esa parte. Entonces, se crea la idea en el 2013 con esta, como una idea de la UP, ¿no? De la Pacífico, donde estaban tú y Yaparo, tu socia. sí. Luego, recién llegan a levantar esta primera ronda, digamos, con Guaira en el Y 2000. Startup Perú. Exacto, la mezcla de los dos. Sí, Ya, la mezcla de los dos nos dio como el primer colchón, ¿no? buenísimo. Y en esos años, Nico, lo que estaban haciendo más que todo era como que perfeccionar el MVP, como que el producto, o más que todo eso, ¿no? Porque todavía no tenía. Pivotear, encontrar el product market, lo que se conoce, digamos, como el product market fit. Nosotros en esos 2 años Ajá. pivoteamos el producto, te diría, 3 veces. Ah, Eh, ok. y sí, en realidad nuestro primer producto en particular era una billetera móvil, tipo lo que hoy es Yape, donde tú mostrabas un código QR y venía otro celular y te lo escaneaba y se generaba la transacción. Entonces, Vale. ese fue nuestro producto inicial. Nosotros hicimos un piloto en la universidad con ese producto, no Ujú. funcionó. O Mm. sea, no encontramos que haya generado cierta demanda, o sea, cuando uno siente el product market fit, ¿no? Que realmente siente de que está generando ventas y puede hacer, o sea, puede seguir generando funcionalidades y las ventas van a seguir llegando, ¿no? Entonces Claro. nosotros no habíamos conseguido eso. Entonces decidimos tirar a la basura ese producto, 1 año y medio de chamba. Vale. De hecho, nuestra tesis estaba basada en ese producto y ya nuestros inversionistas habían invertido en nosotros con el producto anterior. Entonces, nosotros cuando pivoteamos al modelo de pasarela de pagos, Ajá. donde vimos una oportunidad muy importante porque había muchas piezas que faltaban, ¿no? Desde los que estábamos conversando, las buenas experiencias, las comisiones más justas, la data hacia el comercio. eh, entonces, en ese momento tuvimos que sentarnos con nuestros inversionistas, explicarles que el producto había cambiado, Claro, claro. eh, sentarnos, no enamorarnos de nuestro producto, ¿no? Que era el fundamental, sino enamorarnos del problema, que era el emprendedor y simplificar el pago, ¿no? Tal cual, tal cual. Y luego, bueno, a partir de ahí ya darnos vuelta y rearmar un MVP inicial que ponemos en el mercado, ¿no? Claro. Septiembre del 2015. Ok, ok. Entonces, inicialmente iba a ser un B2C, digamos, y pivoteó a ser un B2B, ¿no? Como que cambiaron más para el emprendedor, que era una necesidad, en verdad. No había muchas plataformas Sí, amigables para aceptar pagos online. y eso, muy curioso, nosotros entramos como en una comunidad de emprendedores en Guaira, o sea, estaban los chicos de Creana, estaba en los chicos de Portafolio, Restaurant.p, había varias startups que Ujú. utilizaban todos proveedores internacionales de pagos, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos por qué
no utilizaban un procesador local. Entonces claro. empezamos a ver no solamente que había poca oferta, sino también las startups utilizaban plataformas de afuera que hacían que después la operación financiera es complicada, porque tú tienes que repatriar esos fondos para después pagar los sueldos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, entonces dijimos, este es el camino, y a partir de ahí, digamos, lanzamos el producto y empezamos 21 de septiembre 2015, empezamos a ver que un montón de startups empiezan a llegar, ¿no? Claro. Empezamos a, digamos, a desarrollar funcionalidades, lanzamos un panel dashboard, lanzamos la segunda versión de nuestra API y empezaron a venir comercios un poco más grandes para los cuales nosotros no habíamos pensado el producto. Corporaciones como Telefónica, Claro, aseguradoras. Entonces nos vimos, digamos, con Buenos clientes. con unos buenos clientes para el momento, muy grandes, pero digamos que nosotros no estábamos apuntando hacia ahí, ¿no? Entonces, estábamos apuntando al emprendedor. Y ahí fue donde necesitamos un poco más de capital para poder, digamos, incrementar el equipo, Tal cual. generar un equipo de soporte. No es lo mismo atender al micro que a un corporativo que necesita digamos, una relación un poco más cercana. Entonces, digamos, empezamos a aprender un poco más sobre el manejo de cuentas grandes, ¿no? Digamos que eso nos dio un poco de cancha en ambos mundos, ¿no? Pero veíamos en los dos lo mismo, los dos necesitaban resolver el mismo problema, que era simplificar su proceso de pagos y veían en Kulki, digamos, un jugador un poco más elástico para poder ayudarlos, ¿no? Claro, Eh, claro. Buenísimo, buenísimo. Eh, Mira, lo que me comentas es muy interesante que justamente se sacaron cuentas grandes, ¿no? Porque ese es un buen problema a tener, pero a la vez sigue siendo un problema porque si no estás a la altura del servicio que están pidiendo estos jugadores grandes, en verdad, se te cae uno, se te cae otro y tienes un timeline muy pequeño de poder cumplir con todo eso, ¿no? Eh, sí. Dicho eso, ¿cuál dirías que fue para ti o para tu equipo uno de los problemas más grandes que hayan visto de que te acuerdes, como para que otros emprendedores por ahí que se adelanten al tema y puedan solucionarlo, ¿no? Y yo creo que como emprendedor lo que buscamos es armar equipos que nos permitan llevar a cabo la visión, ¿no? Ujú. Entonces, uno de los errores que creo que cometimos y- y lo tengo muy presente en ese sentido es poder diseñar, no solamente diseñar la organización para escalar desde antes, ¿no? No, Eh, claro, claro, desde antes de que pase. O sea, diseñar la organización, estar preparado para escalar desde mucho antes que lo hagas, y eso requiere, por ejemplo, contratar personas clave. ujú, Como fundador, tú tienes que contratar personas clave, los famosos C-level, ¿no? Un equipo de C-level desde el inicio que te permita generar escalabilidad, la que vas a ir a buscar, ¿no? tal cual, Porque no lo vas a poder hacer con un equipo que, digamos, entre comillas, solamente junior, ¿no? sí, Donde o sea, el equipo junior lo que te va a dar es mucha agilidad, mucha pasión, eh, pero digamos que la experiencia y las ganas de haber escalado una organización y haber manejado tráfico, eso me parece que para el que está empezando se lo tiene que. ¿Qué pasa si eh, multiplico mis ventas por 20? ¿Puedo vivir? ¿Lo puedo manejar o no lo claro, puedo manejar? claro. Igual es algo difícil de conseguir, ¿no? Me imagino, porque mira, de hecho por ejemplo, ustedes eran dos inicialmente y Ujú, bueno, llevó el funding de, qué sé yo, de Wire, Startup Perú, de repente otros inversionistas y pudieron contratar gente, pero igual inicialmente esta primera ronda en etapa de seed, digamos, a veces no es tan grande, ¿no? Entonces tampoco no es que claro, tengas el capital para contratar a alguien con todas las ganas posibles o con toda la experiencia, porque obviamente esa persona va a querer un salario súper alto. Entonces, ¿cómo hicieron para manejar dos situaciones? Uno,
contratar a la gente correcta, pagándoles de repente el precio del mercado. Ujú. Y dos, ustedes, bueno, no sé si ustedes ya tenían experiencia con emprendimientos antes, pero, por ejemplo, tú y Amparo, ¿cómo sabes ahí si es la persona correcta? Porque una cosa es conocer a tu socio bien, no sé, amigo de toda la vida, o que han trabajado en ciertos trabajos, pero nunca lo has conocido en el estado en donde, oye, ¿sabes qué? Tenemos a Claro, tenemos a tal, quieren las cosas para pasado mañana, y cómo reacciona esa otra persona, en verdad no sabes bien cómo lo va a hacer hasta que te toca, ¿no? Entonces, Claro. para resumirlo, mi pregunta sería esas dos, ¿no? Uno, ¿cómo sabes cómo escoger el socio correcto si todavía no tienen esa experiencia? Y dos, ¿cómo escoger tus primeros empleados, ¿no? Y pagándoles, digamos, algo que están exigiendo. Sin tener, La verdad, muy buenas preguntas y creo que son como que la columna vertebral de cualquier negocio, ¿no? La gente, el equipo, eh, y más en una empresa de tecnología donde básicamente es solo equipo y servicios en la nube, por así decirlo, ¿no? Entonces es solamente el equipo lo que interesa, ¿no? Y son la calidad de las interacciones del equipo lo que hace que des un buen servicio o no en particular. Entonces, eh, desde el punto de vista equipo, nosotros desde el principio separamos parte de nuestras acciones para poder traer a personas clave, ya sean desde inversionistas, perdón, desde asesores especializados en cosas que siempre reconocimos, o sea, siempre supimos reconocer lo que no sabíamos. Entonces, en ese sentido, sabiendo nuestras limitantes, había que buscar ayuda donde nos hacía falta, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos lo que se conoce como el ESOP o las Stock Options como parte de nuestra estrategia para conseguir talento tecnológico, conseguir advisors comerciales, ¿no? Y eso lo mantuvimos y creo que es una práctica sana porque o sea, lo que hace es generar más compromiso con la gente que hoy por hoy por ahí no le puedes pagar un sueldo de mercado así es. y que se está dedicando al emprendimiento. Entonces, eso creo que es fundamental. Y en cuanto a la pregunta de cómo sabes, no lo sabes haciéndolo y lo sabes emprendiendo junto con los socios con los que eliges, ¿no? Lo que tienes que saber, tienes que elegir cuidadosamente a tus socios, es como la tarea más importante y fundamental de todas, te diría. Creo que ese es como al fin y al cabo, tu socio, si es que la cosa va bien, lo vas a ver por tus próximos 10 años. Entonces, eso es lo que, 10, 20 años. Entonces, eso es lo que tienes que pensar cuidadosamente, compartir valores, eso es muy importante, compartir valores, formas de pensar y tener skills complementarios ayudan un montón, o sea, ayudan a enfocarse. En el caso nuestro, Ujú, Amparo es una excelente vendedora, es una persona que comunica muy bien, ujú. eh, para lo cual yo soy un desastre. En ese sentido, no, prefiero mantenerme tras bambalinas, ¿no? Entonces, Ya, ya. mi objetivo era más el producto, la tecnología. Entonces, desde entrada sabíamos que cada uno iba a ser un complemento del otro y que cada uno iba a traer a la mesa ciertas cosas que el otro no traía. Y eso era un poco lo interesante. Pero luego, lo que tienes que tratar de hacer es que tu primer equipo, tu equipo principal, tus 10 primeras contrataciones, sean todos mentalidad de founder. O sea, es más, te diría hasta tu equipo, hasta tu empleado número 20, todos tienen que tener mentalidad de founder y no me refiero solamente al cliché de mentalidad de founder, sino realmente que si tienen equity o eh, de alguna manera tratar de transmitir la forma el ownership sobre el negocio, ¿no? No hay no hay mejor manera de explicarlo que viendo cómo la gente está
trabajando en la startup y se sacrifica de la misma manera que lo está haciendo un dueño en particular. Y eso tú lo tienes que, como fundador, lo tienes que recompensar, ¿no? Los Claro, primeros 20 de Kulki son, la verdad que para mí me he ganado una familia y amigos, ¿no? En particular, porque le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y ha sido fundamental para llegar a donde estoy, ¿no? gran, Entonces, gran tip, en verdad. Y a la vez me imagino que ustedes han tenido que desarrollar una capacidad de liderazgo increíble también, porque, claro, es muy fácil ser jefe de personas bien pagadas, ¿no? Porque al final están ahí por el salario, digamos, ¿no? Pero en una startup donde no sabes si en 6 meses vas a seguir vivo, en verdad, ahí tienes que saber liderar, pues, ¿no? Como que y llevar a tu... transmitir mucha fe, ¿no? Transmitir mucha fe y en los tiempos donde hay mucha incertidumbre, ser súper claro, mantenerse unidos. eh, ha sido, ha sido bastante duro, pero también había mucha, muchos pequeños logros que íbamos consiguiendo, que nos daban tranquilidad a nosotros y le dábamos tranquilidad al equipo. Desde el primer, o sea, nosotros, por ejemplo, celebrábamos bastante frecuente las pequeñas cosas que se iban dando a nivel de cuántos clientes teníamos, cuánto dinero habíamos procesado. Eh, Ajá. o sea, cada entrada era como un ritual, ¿no? Cada entrada de una persona era como un ritual, a Kulki en particular, porque tratábamos de conocer a esa persona al 100%. Entonces, se genera como una hermandad que se transmitía. Entonces, eso te digo que es más, o se podría decir que es la cultura en particular, pero no es que hicimos un plan de cultura ni nada, sino fue, creo que más comunicación, sobre todo comunicación, ¿no? Comunicación. eh, nada, eso, full comunicación al principio, ¿no? Claro, claro, no, sí, me queda súper claro y claro, y en verdad no hay otra, pues, ¿no? En verdad tienes que liderar, tienes que conocer a tu gente, tienes que generar esa cultura de empresa inicial digamos, armar esos Prestar la oreja, sobre todo, prestar muchas veces la oreja para con todo, problemas de la casa, del equipo, o con sí, problemas también de salario, ¿no? Donde, eh, también hay, sí. Bueno, y la contra de eso es que al ser todo muy familiar, también es todo muy abierto en ese sentido. Entonces, eh, digamos, hay una transparencia radical, pero a la vez puede jugarte en contra, ¿no? claro, claro, Eh, pero bueno, esas son las cosas que tienes que ir balanceando como líder. Y después lo otro es que tú también quieres que ese equipo inicial pueda después liderar a los que vienen, ¿no? Porque son los que crearon. sí, Entonces también es importante elegir con, con- con capacidad para que puedan liderar eh, en el crecimiento, ¿no? tal cual, tal cual. Y justamente hablando del tema de stock options, etcétera, no sé si nos podías explicar un poco cómo cambió tu cap table con el tiempo, digamos, hasta justamente el momento donde se aparece el deal con Credit Corp. Es decir, inicialmente de repente eran tú y Amparo 50-50, por decirlo así, y de ahí separaron como, qué sé yo, el 40% de la empresa para poder dar options a tus nuevos empleados, o cómo manejaron esa parte ahí aproximadamente. Sí, uno de los grandes errores que cometimos fue no manejarlo como acabas de decir, ¿no? Separar así, tal cual, Claro, porque no te esto sabe, para acá, esto para acá, no tienes idea. Entonces, claro. eh, nosotros fuimos, Pe- digamos, bastante flexibles. Sí, dale, Perdón, dale. Nicolás, antes de empezar, para los que están viendo esto, los que no sepan, cap table es básicamente cómo está ordenado las acciones dentro de la Las empresa. acciones. Entonces, cuántas acciones tiene cada una de las personas, qué, qué porcentaje de la empresa es dueño cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, Nico, tenemos una empresa, tenemos un cap table donde se dividen dos, 50% yo, 50% de Nico.
Pero Sí. ya, quería simplemente explicar eso, pero dale, continúa. Dale. Nada, fue muy flexible en ese sentido. Al principio éramos los founders, ¿no? Luego de los founders, que básicamente estaba, digamos, en verdad una historia bastante particular con cómo se dividen las acciones. O sea, al principio éramos tres fundadores, de los cuales uno se retira, quedamos dos. De esos dos traemos a, a nuestro primer, digamos, CTO. Ok, Después le damos un poco al equipo, metemos a nuestros primeros inversionistas, hay que darles agua. hacemos dos rondas de eso. Entonces tenía en nuestro cap table, al final, antes del deal con Credit Corp, éramos como 30 personas. Entonces, complicadísimo, cero planificado, pero muy sobre la marcha porque al final lo que queríamos, lo que buscábamos en ese momento estaba en seguir creciendo el negocio, ¿no? Que era básicamente nuestra obsesión. Claro, Entonces, energía. hoy por hoy yo te diría, tendrías muy, muy, digamos, muy cuidadoso, sería muy cuidadoso en cómo armaría mis rondas, tendría planificado de antemano cuánto voy a entregar en cada una de las rondas. Ujú. Eh, Oh, y lo importante es conectar esa historia, la historia de las acciones, con tu historia financiera y tu historia contable. Esto es básicamente un levantamiento de capital. Tú podrías leer lo que ha pasado en tu libro, no solamente en tu libro de accionistas, ujú, pero sino también en tus libros contables, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto súper importante, tener no solamente la parte de inversión para crecer, sino cómo esto se refleja en la contabilidad, en las finanzas. Cuando nosotros quisimos hacer todo el proceso con Credit Corp, tuvimos que limpiar años de data de accionistas, pero también de datas del negocio que tuvimos que levantar, ¿no? Entonces, eso hay que llevarlo desde entrada súper claro. O sea, básicamente si es que entra alguien a una sociedad, ujú, tener todo súper saneado en la contabilidad y en las finanzas, y no solamente en la parte societaria, ¿no? De que él tiene, o sea, ya están las acciones a tu nombre y te olvidas, porque eso no sirve, ¿no? claro. Y después, bueno, o sea, digamos, el cap table, al tener 30 accionistas, de los cuales tenías inversionistas ángeles un montón, tenías Guaira, que era como el corporativo, tenías dos fondos, Ujú, Sí, Angel Ventures, sí, eh, estaba el PAD también, y bueno, entonces en particular tenía una cierta complejidad manejar. Nosotros lo que hacíamos bastante bien era sintetizábamos información del mes y le mandábamos como que un reporte mensual a todos, tipo súper clean de indicadores, próximos pasos. eh, y de esa manera también como manejamos la complejidad de tener 30 accionistas, ¿no? claro, claro. Y No, nos generaba cierta confianza para seguir levantando rondas. O sea, al fin y al cabo, muchos emprendedores cuando van a buscar plata y se juntan con inversionistas, es la primera vez que no hay una relación de confianza, digamos, como que a partir de ese momento se empieza a construir, ¿no? Entonces, la mejor manera de que se construya esa relación es con updates recurrentes a los posibles inversionistas. vale, Yo, claro. por ejemplo, tenía un newsletter que mandaba todo, como le decía, todos los meses, no solamente a inversionistas, sino también a amigos friends and investors, ¿no? Entonces tenía 400 personas dentro de los cuales tenía los inversionistas, pero también gente que quería que sepa, para que si el día de mañana quería tocar la puerta para levantar capital, ya me conozcan, ya sepan quién soy, ¿no? Claro, Sepan que hay una historia de crecimiento, sepan de que estamos en qué estamos, y claro. no construimos a partir de hecho, más bien nosotros, la llegada a Credit Corp en particular se da porque ya era una práctica constante que nosotros estábamos en búsqueda de capital, de pichear, no solamente en eventos, sino también de pichear o sea, era una chamba que, que aplicábamos y aplicábamos a la par de manejar el negocio, ¿no? Entonces, eh,
Muy, muy interesante poder sintetizar estos aprendizajes del negocio en en estos artículos, ¿no? Claro. Ah, y justo eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que llegan a Credit Corp? ¿Es justamente a través de estos correos y updates que mandaban constantemente por ahí que le cayó a alguien que conocía a alguien de Credit Corp o alguien mismo de Credit Corp Nosotros sí, de hecho nosotros pichábamos muy seguido y que estábamos por levantar nuestra serie A. Nosotros habíamos levantado, después de Guaira, 2 rondas adicionales de inversionistas ángeles y ya estábamos listos para levantar serie A y abrir eh, México, Chile y Colombia, ¿no? Que era nuestro objetivo. Ujú. Entonces, en esa búsqueda siempre estábamos conversando con los bancos, Ok. estábamos conversando, de hecho hicimos un acuerdo con Visa, nosotros salimos como una de las fintechs más importantes de la región en un concurso que hizo Visa en Miami, eligiendo a fintechs de Latinoamérica. Entonces, recurrentemente pitchamos lo que es Kulki, cuáles eran nuestros planes, porque estábamos en búsqueda de socios estratégicos, ¿no? O Claro, sea, igual, tal cual. es básicamente era, era, era de lo que estábamos haciendo. Entonces, en esas discusiones, bueno, en esos pitchamos al equipo del BCP, al equipo de M&A del BCP, y luego, al final no recuerdo si es que ellos nos escriben un correo, pero el tema es que nos juntamos a tomar un cafecito y eso empezó con un cafecito y claro, y contaban, básicamente pichando como nosotros pichábamos, ¿no? Cuáles eran nuestros planes y qué estábamos buscando hacia futuro. Nosotros hasta el momento éramos 20 personas, ¿no? Mm. Éramos 20 personas, mitad del 2018, habíamos ganado este concurso de Visa. eh, entonces, ese fue el momento, sí, julio, agosto del 2018. Entonces llegamos, como veníamos trabajando muy de cerca con Endeavor estábamos preparándonos para el proceso de Endeavor y que nos dio también muchas oportunidades de poder contarle nuestro negocio a expertos, ¿no? Y que estos expertos nos den con palo para que nosotros podamos a partir de ahí ver cuáles eran nuestras fallas, ¿no? Y así nos hemos juntado con un montón de gente, desde Mauricio Albán, que hoy es fundador de B89, que en ese momento trabajaba en el Scotiabank, nos juntábamos con un montón de personas que hacían que nos replanteemos siempre nuestra estrategia, ¿no? Entonces, Claro. en esa conversación, bueno, nos juntamos con el equipo de Créalo, que estaba a cargo de Marco Roca, Diego Garaycochea y Daniel Alazano. Ujú. Nos contaron un poco de qué se trataba Créalo, nosotros hasta el momento no teníamos, Créalo había lanzado, creo, 6 meses antes, entonces era algo muy fresco, muy nuevo, Ujú. y nos contaron toda esta visión de eh, el ecosistema de innovación abierta del grupo y cómo a través de iniciativas, ya sea incubadas internamente o a través de iniciativas con las que se podían hacer alianzas, como en el caso de Kulki, Ujú. estaban buscando crear un portafolio, ¿no? De fintechs, es decir, tener varias fintechs que ayuden un poco a al grupo a poder atacar temas estratégicos. Uno de esos temas estratégicos es el mundo de pagos, ¿no? Ok. El mundo de pagos para MIPES en particular, que es un mundo en el cual eh, hay, hay muchas cosas, muchos servicios, muchos productos digitales que se pueden crear para resolver temas que hoy del grupo no lo estaba haciendo. Uno de esos eran los pagos físicos tipo POS, que nosotros no teníamos. Hasta el momento nosotros, Pulki era un negocio súper concentrado en API, ¿no? Claro. Nuestro producto era un API, Ujú. pero siempre quisimos entrar al mundo físico solamente que no teníamos plata. Claro, No podíamos entrar de la noche a la mañana a montar un negocio de hardware, ¿no? tal cual. Entonces, nada, la idea era, como que el sueño era ese, de poder crear a Kulki ya más como un jugador que no solamente juegue en el mundo e-commerce, ¿no? Claro, claro. Eh,
Entonces, creo que eso te diría que para nosotros fue súper importante porque le daba otro peso al negocio, ¿no? Obvio, obvio. Ahora, entonces, otra cosa interesante que quería preguntarte era, Sí, me hablabas de que siempre estaba pichando y es verdad, es verdad. En esa época yo también estaba moviendo rumba, me acuerdo viéndote en varios concursos, o sea, estaban en todas, en verdad. Y en esa época creo que esa promo de startups no habían tantas, ¿no? Creo que estaba por ahí Jainas, Mesa 24/7, o sea, eran como que muy pocas y recién este mundo estaba empezando, o sea, no habían muchos fondos, o creo que el concepto de inversionista ángel recién estaba empezando, ¿no? Y también sí. inversionistas eran inversionistas tradicionales. Entonces era una época donde realmente tenías que estar allá afuera hablando constantemente. Y mi pregunta es la siguiente. Yo al menos sufrí mucho entre poder establecerme un tiempo para pitchear, que es una chamba completa, o sea, es otro trabajo básicamente que te dedica mucho tiempo porque tienes que 100%. actualizar tu pitch deck, tus números, tienes que hablar con diferentes personas, café por aquí, café por allá, una reunión, otra reunión, otra reunión. Y aparte, asegurar que el negocio siga creciendo, porque en verdad si descuidas una cosa, lo otro es por las puras, no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ahí ustedes para organizarse y poder estar al día tanto con los pitches y con todas las reuniones con posibles inversionistas y a la vez tener un negocio corriendo y creciendo constantemente? Y bueno, el equipo que teníamos, la verdad que por eso digo, los primeros 10 o 20 que puedan tener esa mentalidad de founder es Ujú. súper importante para poder mantener eh, lo que está pasando, la operación, el crecimiento, las ventas, y luego es no solamente el equipo, sino los founders, cómo se distribuyen o sea, el equipo inicial, ¿no? Cómo se distribuyen para poder, al fin y al cabo los que levantan son los founders, los que tienen que levantar el capital, ¿no? Tal cual. Entonces, Se podría nosotros decir que nos, dejaban el negocio en buenas manos mientras ustedes salían lo que busco, o sea, yo estaba dedicado casi a tiempo completo a levantar capital. Yo era el que, digamos, tenía el Excel al día con los indicadores, que básicamente tenían, ya lo tenía como que en formato súper digerible para también hasta poder mandarlo por email. Ujú. El pitch deck, que básicamente tenía que estar al día también con estos indicadores y con la propuesta de valor que nosotros la estábamos cambiando de, de manera regular, ¿no? Ujú. Eh, en las presentaciones, por ejemplo, en los eventos donde había que pitchear, ahí sí nos dividíamos dependiendo del tipo de inversionista. Ahí complementábamos mucho con Amparo para poder transmitir mejor el mensaje. Entonces, digamos, como que había una chamba back office de levantar capital y hay una chamba front de comunicar la propuesta de valor y después la segunda reunión, es una chamba a tiempo completo. Entonces, ¿qué hicimos bien? Nos preparábamos siempre muy bien antes, no salíamos a buscar plata cuando estábamos, o sea, salíamos a buscar plata 6 o 8 meses antes, ¿no? De la Claro. que la necesitemos. Entonces, medio, digamos que estuvimos un par de veces a punto o sea, de no tener, nunca dejamos de pagar, o sea, siempre pagamos los sueldos en fecha, Ujú. y la verdad que de eso es una chamba de los cual, de las pocas cosas que son promesas no rotas al equipo en particular, que creo que siempre las valoramos, ¿no? Entonces, es más, una vez nos llegó una inversión a las 6 de la tarde y a las 6:30 teníamos un evento, un meetup de desarrolladores de Ruby on Rails, no me acuerdo dónde, y a las 6:30 estábamos en el evento y pagando los sueldos, porque nos había entrado el 31 del mes, ¿no? Entonces, Ya, eh, locurón. eh, sí, sí, creo que nada, ¿Y cuánto, Nico, justamente hablando de de esa locura por todo lo que han pasado, em, ¿cuánto tiempo trabajabas al día en ese entonces? O sea, en esa etapa inicial de Kulki, ¿no? Era como que un día, 7 días a la semana, todos los días, nunca tanto. ¿Cómo no, manejabas? no, digamos que de lunes a viernes, te diría que
de 8 a 10 de la noche, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la noche, Claro. de lunes a viernes. Sábado ponele un poco más temprano, Ujú. hasta el almuerzo, y tampoco era que, o Bueno, sea, le metíamos bien, cuando estábamos bien presentes, ¿no? claro, claro. Pero también Kulki es un negocio que no deja de operar 24/7, 365, ¿no? O sea, desde el primer día que metimos un cliente, era como que prendimos la máquina y o sea, No, si Kulki está caído, ah, pierdes plata, haces que tus clientes pierdan plata, ¿no? Entonces operas todo el día, entonces tuvimos que también aprender a convivir con eso, ¿no? Con que estábamos como que operando un aeropuerto en particular. Entonces claro, teníamos que aprender a no solamente a trabajar nosotros en nuestro manejo de estrés, sino también en nuestro equipo, ¿no? claro. Eh, entonces, nada, fueron épocas increíbles en cuanto a la cantidad de chamba, Ujú. sobre todo para mejorar las versiones. Realmente hacíamos un trabajo súper interesante, pero nada, a base de horas que le poníamos, ¿no? Claro. Y ahí el equipo de tecnología sufría, sufría. Sí, no. Pero bueno, es parte de, pues, ¿no? Es parte de, y felizmente, como tú dices, ahí es cuando viene el liderazgo, ahí es cuando viene la parte de escoger a gente con la mentalidad de founders, ¿no? Eh, Sí, entonces, súper entendible y nada, no, sí, sí, buenísimo. sí, sí. Eh, Sí. y ya hablando ya de cuando llegan a Credit Corp, desde que se sentaron para un café, eh, ¿cuánto tiempo aproximado crees que duró la negociación desde ahí hasta que ya se cerró el deal de la venta, ¿no? De Kulkia Credit Corp. Eh, Te diría que fueron 6 meses, ¿Sí? sí, 6 meses de negociación intensa. Y no solamente teníamos que negociar con Credit Corp, sino también teníamos que negociar con los 30 inversionistas que teníamos del otro lado. Entonces, eh, Claro, a ver por, si ellos querían vender también, pues, ¿no? exacto. Entonces, no era. Por eso digo que hay maneras más fáciles de hacer esa conversación si es que tienes todo ordenadito. Claro, Si tus libros societarios están más ordenados. O sea, nosotros esos 6 meses te digo que incluyen múltiples negociaciones, arqueología contable, por poner varias cosas, ¿no? claro. Entonces, Dale, dale. y mucho manejo de stakeholders, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, digamos que nosotros hablábamos digamos, con nuestro cap table, pero a la par eh, digamos, teníamos eh, a través de Credit Corp la oportunidad de hacer crecer el negocio, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Entonces, fue muy interesante. 6 meses, sí, creo que fue Exactamente. sí. Y el momento de hacer el traspaso, o la negociación, más bien dicho, tengo dos consultas. Uno, ¿hubo un tipo de due diligence de parte de Credit Corp? Y si es que hubo, ¿qué tan complicado fue? Y no, para no merarnos, vamos primero con esa pregunta. Ok, no, due diligence, como todas las adquisiciones, tiene que haber, hubo, y digamos que o sea, fue complicado porque nosotros no fuimos ordenados desde un principio, como te decía, pero pudo haber sido menos complicado. Pero digamos que es súper importante tenerlo societario, financiero, legal, tributario, o sea, las cosas, las columnas, ¿no? De recursos humanos, de activos, o sea, qué activos tecnológicos habíamos creado, Ujú. cosas que son básicas para conocer por lo menos un emprendimiento digital, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegan a esa valorización, en verdad? Sobre todo en ese entonces donde no había muchos deals de startups o de ventas, ¿no? ¿Cómo lograban ponerle a todo un valor y luego vendérselo a un grupo tradicional como Credit Corp, ¿no? ¿Tuvieron algún problema por ese lado o se tuvieron que asesorar? Sí, mira, de hecho teníamos un historial ya de levantar capital
teníamos 3 rondas antes, esas 3 rondas tenían precios, entonces ya teníamos un track record, y Claro, no es que empezamos de cero, ¿no? claro, claro. Entonces eso ayudó un montón. Pero al fin y al cabo el precio es a lo que pueda llegar el comprador y el vendedor, independientemente del bien, ¿no? Entonces está la oferta y la demanda, hay una negociación de por medio. Sí. Tú puedes armar los modelos que quieras con las fórmulas que quieras. Nosotros hemos utilizado en particular múltiplos, que son básicamente múltiplos de venta y múltiplos de EBITDA. A la vez hemos manejado también valorización por flujo de caja, pero básicamente el descuento es muy alto porque ¿cómo le vas a creer a una startup el flujo de caja? Tal cual. Esta patata Entonces, es imposible saberlo, en verdad. Casi la idea de las valorizaciones es poder tener un sustento, pero también poder llegar a ciertos rangos, ¿no? Con los cuales uno puede empezar una conversación en particular. No para decir, salió esto y esto es, y según la fórmula que claro. hemos visto, esto es, así no hay negociación que aguante. Entonces, creo que es más tener bien los fundamentos de crecimiento claros, ¿no? Los fundamentos de crecimiento, los fundamentos de inversión, de alocación de gastos, los fundamentos sí, básicamente estas cosas es para más que nada ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, sí, porque al Eh, final es simplemente utilizar la lógica, ¿no? Es como que cómo llegas a esta valorización, bueno, creo que voy a llegar a tales ventas, a tales montos, a tal mercado por A, B, C razón. Y si le hace sentido a la otra persona, entonces todo bien, y si no, en verdad, sí. bueno. Usualmente los inversionistas estratégicos que se acercan a startups y que ya tienen un negocio complementario Ujú, a la startup que están adquiriendo, ujú. eh, también valorizan su aporte, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en la valorización post, o sea, no es lo mismo, post que se haga el deal, ¿no? En particular, porque traen consigo no solamente el expertise, sino también ciertas sinergias que se podrían llegar a dar para hacer crecer el negocio. Entonces, Tal cual. cada uno pone de su lado ciertas cosas. En este caso, digamos, este tipo de inversión que fue más un estratégico adquiriendo una startup, te Ujú. podría decir que sí. Cuando es simplemente, por ejemplo, un venture capital, un fondo de inversión que está invirtiendo en una startup, yo te diría que es otra óptica diferente. Ok, Eh, También está basada en múltiplos, pero hay un entendimiento, digamos que hay un entendimiento de que están en un camino de levantamiento de rondas, ¿no? ya, Versus cuando estás haciendo una venta, un estratégico que digamos que eh, cambia un poco la el- eh, negociación que hace. cambia un poco el objetivo, al fin y al cabo, final, ¿no? Bueno, sí, Uno es... claro. eh, pero sí, nosotros en ese momento creo que lo que veíamos del grupo era la capacidad de poder traernos clientes, la capacidad de poder conectarnos con servicios dentro del banco. eh, Claro, no, hay es, muchos cruces ahí que de hecho podrían, bueno, que han aprovechado, imagino, ¿no? sí. Pero sí, en verdad es un golazo. Eh, por ese lado, ¿hay algún tip que le quisieras dar a un emprendedor al momento de levantar capital? Porque de repente muchos emprendedores nuevos que tienen un buen producto, ellos saben que tienen un buen producto, pero de repente no tienen esa... De repente muchos tienen miedo de que venda un grupo más grande y los estafen en el deal, ¿no? Como que sí, te voy a dar tanto, pero sabes que en las letras chiquitas habían ciertas cositas que de repente no estaban, ¿no? Y uno se puede emocionar, como decir, pero ese grupo tal, ¿no? Como que me va a poner, no sé, en la mira y vamos a crecer, pero de repente por ahí no es tal cual uno esperaba, ¿no? Entonces, por ahí hay algún tip que podrías dar a un emprendedor que de repente vaya a enfrentar esta situación. Sí, o sea, la más importante, uno siempre como emprendedor debería estar buscando dinero inteligente, ¿no? Es lo que se conoce como smart money. Entonces, evidentemente es como que a donde deberías apuntar. No agarres el dinero de alguien que no te va a agregar valor, Claro, nunca.
Mm. agarra el dinero de alguien que te va a dar el dinero y además te va a agregar valor. Pero adicionalmente a eso hay que pasarlo por el filtro de valores compartidos, ¿no? No todo es cuestión de el capital, sino también es hacia dónde, hacia dónde se está llevando, hacia dónde, qué es lo que quieren hacer y hacia dónde están llevando, quieren estirar la visión, ¿no? Porque al fin y al cabo es a partir de ese momento va a pasar a ser más una visión conjunta. Entonces, volvemos al tip de los socios. Elegir cuidadosamente socios e inversionistas, porque digamos es lo más importante y fundamental de todos. Es lo que te va a permitir dormir tranquilo, pero a la vez es saber que tienes al lado alguien que te va a agregar valor y que te va a apoyar en el crecimiento, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Eh, Nico, te pregunta, sé Sí, que al momento digamos, hacer un deal con un grupo grande como Credit Corp, a veces que te piden que te quedes trabajando con ellos cierto tiempo como parte del deal, ¿no? Es como que te compro la startup, claro. pero te quedas conmigo dirigiendo el barco y después de unos años te puedes ir y te damos sus acciones o dinero, qué sé yo. En el caso de ustedes, quería preguntarte cómo fue esa experiencia de pasar de emprendedor, porque tú, cuando digamos, como emprendedor de Kulki, eres amo y dueño de todo lo que está pasando, y de alguna manera pasas a ser empleado, porque ahora ya no son tus metas que tú te habías propuesto, sino ya son metas de la corporación y tú estás dentro de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese shift, ese cambio para ti y tu equipo? ¿Fue algo, bueno, explícanos un poco la experiencia sobre eso? Eh, Nada, la experiencia creo que es una de las cosas por las cuales decidimos hacer el exit, ¿no? Porque queríamos vivir algo de tal magnitud, ¿no? Eh, para nosotros fue bastante interesante ver cómo dos culturas diferentes se mezclaban. Eh, Creo que nos ha servido un montón para entender no solamente eh, cómo reportar, sino también el nivel de detalle que hay en la gestión, ¿no? Hasta el momento, digamos que hasta la llegada de Credit Corp nosotros nos veíamos más como un producto eh, que tenía mucha oportunidad a nivel regional, pero enfocado en una sola línea de negocio. Ujú. Una vez que empezamos a trabajar con el grupo, empezamos a ver eh, mucho más horizontalidad en las cosas que nos podían traer. Entonces creo que amplió la visión de lo que estábamos viendo. Eh, digamos, nos ayudó un montón a poder tener una estructura de reporting, ¿no? Digamos, todo esto de que te contaba, de tener todo ordenadito desde el principio, yo creo que el grupo nos ha permitido entender qué significa eso, ¿no? Claro. Eh, digamos que es como sentir no solamente el respaldo digamos, a nivel comercial, sino también a nivel como de gestión, ¿no? El hecho de tener comités de manera regular, el hecho de tener directorios de manera regular, el hecho de tener una estructura de gestión y un nosotros, digamos, crecimos, éramos 20 personas y cuando yo trabajé en Kulki hasta enero del 2015, cuando me fui éramos aproximadamente 200 personas, entonces Todo el crecimiento que se dio fue, no. sí, sí, el crecimiento que se dio fue increíble en todo el periodo, digamos, Ah, desde el inicio del 2019, desde que entró el grupo en adelante fue brutal. Entonces eso también fue como una tercera etapa de la startup, ¿no? Y a la startup que, que empieza a tener un organigrama con diferentes niveles de gestión, ujú, que empieza a tener varias líneas de negocio, que empieza a tener equipos, owners de misiones súper importantes, ujú. que empieza a tener una estructura gerencial. Entonces, yo creo que eso
la verdad que fue bastante interesante verlo. Buenísimo. Y nada, igual como emprendedor te digo que es algo complejo de manejar, ¿no? Uno tiene que trabajar mucho el desapego. No sé, a veces dices, puede ser, yo hubiera tomado esta decisión si hubiera estado 100% en mi cancha, ¿no? A nivel, digamos, ownership. Sí, Pero bueno, tienes que aprender a convivir con eso y nada, sí, es parte de, y nada, solo aprendizajes, la verdad que creo bien. que está Entonces, buenísimo. positiva la experiencia entonces en general. O sea, no te Sí, sí, sí. como que fue algo bueno. Qué chévere. Súper bueno, he conocido gente súper valiosa. eh, la verdad que poder contarles a ellos la experiencia de Kulki también para que ellos se enamoren del negocio Claro, y también fue parte de como volver a tener un equipo diferente, nuevo, ¿no? Entonces, bien, nada, Kulki creció un montón, ya pasó a ser un adolescente, te diría. Por ahí claro. Sí, sí, no, ya sí, se sí. le monstruo, ya, olvídate. Sí, sí, o sea, está muy posicionado. Y en cuanto a las metas, Nico, ¿viste mucha diferencia, por ejemplo, entre las metas que ustedes se ponían cuando eran una startup versus cuando pasaron al grupo de Credit Corp? Sí, nuestra meta, digamos, a nivel startup era más, hasta el momento era abrir países, ¿no? Nuestro objetivo era mantener la misma línea de producto, abrir países y buscar siempre el modelo de escalabilidad, pero enfocado en crecimiento, ¿no? Ah, Versus con lo que se busca más en los estratégicos en particular, es una mirada mucho más profunda al unit economic, ¿no? Al margen, a una capacidad de inversión, al ceder una capacidad de inversión más grande, a las sinergias. Entonces, digamos que tienes indicadores que están más enfocados en el negocio per se, también en el negocio que hay más grande arriba tuyo, ¿no? Versus claro. a indicadores iniciales que son más de crecimiento, apertura de países, Claro. volumen procesado, etcétera. Se podría decir que pasa de growth intenso, simplemente más usuarios, más países, más ciudades, qué sé yo, a unit economics, que es básicamente ya utilidad del negocio, ¿no? Como que ya convertirlo más en un negocio en sí y que sea... Sí, pero también sin perderlo del crecimiento, pero ese crecimiento, cómo acompañarlo con lo que, con lo que se tiene, ¿no? Claro, claro, sí, me quedó súper claro. Bueno, Nico, ya para finalizar, básicamente tú ya lograste, digamos, el sueño de una gran cantidad de fundadores, que es hacer el famoso exit, ¿no? O sea, agarrar tu startup, por fin ya la vendí a un grupo súper grande, que en este caso es Credicorp, que es uno de los grandes, perdón, uno de los grupos más grandes de Perú, en verdad. Y ahora que ya estás acá, digamos, o sea, ¿cómo lo sientes? ¿Era como que todo lo que esperabas? ¿Era justamente lo que soñabas? ¿O cómo está para ti esa experiencia ahorita? Eh, Mira, la verdad que fue más de lo que esperaba, ¿no? O sea, la verdad que esta experiencia para mí fue mucho más de lo que esperaba y eso hace que mi capacidad de asombro eh, esté latente, ¿no? Y me encantaría volver a emprender, creo que esa es una de las cosas que quiero hacer. Hoy por hoy estoy como que en un periodo más tranqui, con miras a estudiar sí, sobre todo estudiar, ¿no? Pero pensando en encontrarme una nueva idea y para poder desarrollarla. Creo que no solamente me estoy dando un tiempo, sino también estoy con las antenas bien abiertas para entender qué está pasando por ahí. Pero sin dudas, creo que el emprendimiento es lo que a donde voy a apuntar. Seguramente voy a emprender en el mundo fintech porque creo que es lo que más me gusta. Eh, Así que nada, eso es lo que busco. Creo que a nivel digamos, el éxito en particular es un concepto que está muy asociado, es muy personal de cada uno, ¿no? Me parece que el simple hecho de la adquisición es un hito en el ecosistema peruano, pero no lo ve, no,
no creo que eso o sea, o nos dé las chapas de exitosos, ¿no? Creo que es un hito, al fin y al cabo es una transacción financiera. Creo que el hecho de poder dedicarnos a lo que nos gusta, eso es creo que eso, por ahí va. Por ahí va el eh, éxito, tal por cual. ahí va el éxito, ¿no? Es Poder dedicarse a uno lo que le gusta y, y hacerlo como si fuera arte, ¿no? Al fin y al cabo, disfrutar de lo que hace, ¿no? tal cual, Entonces, tal cual. Sí, completamente de acuerdo. Algo que yo en verdad te encontré después, a te voy a decir franco, algo que yo también comparto a veces es como que cuando yo estaba con Rumba no estaba pensando tanto en la pasión por el negocio, lo que estaba haciendo, ¿no? Que era un camino equivocado, era un enfoque equivocado, ¿no? Yo estaba pensando, para esto yo venía a trabajar de varias startups, por ejemplo, con el equipo Rocket, que básicamente copiaban, imitaban modelos modelos. de Estados Unidos, lo ponían en países emergentes, crecían y lo vendían, ganaban millones y hacían otra, era como un flip, ¿no? Compra-venta, compra-venta. Claro. Y dije, voy a hacer esto, exit, y ya estoy, me tiro tomando piñas coladas el resto de mi vida, eh, porque ya tengo el dinero para hacerlo, digamos, ¿no? Pero algo que... Depende de tu personalidad, evidentemente, también, Sí, ¿no? O sea, depende de qué dudo, tu vida estás también, ¿no? Estaba más chivo, claro. qué sé yo. Pero lo que me he dado cuenta es, hablando con emprendedores como tú, como otros, que en general es, por ahí no va el tema, ¿no? O sea, si quieres la verdadera felicidad es, al final, en verdad, encuentra algo que te encanta hacer y hazlo por el resto de tu vida si es posible, ¿no? El dinero es algo que viene como default, digamos, ¿no? Como que si te encanta lo que haces, al final va a ser algo chévere, que crezca porque lo estás haciendo con cariño, lo estás haciendo con buena onda. Y bueno, al final el dinero va a venir, pero por ahí no debería ser la motivación principal, ¿no? Y justamente eso me lo confirmas ahora con lo que me comentas, así que creo que por ahí estamos súper, súper alineados. Tal cual, Diego. La verdad que nada, eh, yo creo que ese es un buen mensaje para dejar a los que nos están viendo, el dinero es el outcome, pero primero está disfrutar, ¿no? Tal cual, completamente de acuerdo. Bueno, Nico, con eso ya cerramos la entrevista, ya llegamos a... Nada, En verdad ha estado buenísima, muchas gracias por tu tiempo y no sé si quisieras ya finalizar con algún último consejo principal que quisieras darle a todos los emprendedores allá afuera que nos están viendo. nada, que se animen a emprender, que se animen a emprender, que pongan la rueda en movimiento, que no se van a arrepentir. Estoy seguro de que todos los que nos están viendo tienen alguna idea, algún proyecto que quieren hacer y lo están aguantando ahí. Nada, acciones. La acción va a generar resultados. Sean impacientes con las acciones y pacientes con los resultados. Los resultados van a venir. Buenas, Eh, nada, eso te diría. Y nada, les agradezco mucho el espacio también. Estuvo buenazo. Gracias por tus preguntas. Espero haber podido responder un poquito el lado B de sí, Kulki y demás. ha estado buenazo, Nico, en verdad. Mil gracias y ya, bueno, como siempre ahí vamos a estar en contacto. Dale, Cuídate. nos vemos. Chau, Chao. chau.